Apreciables hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, paz a vosotros, amados hermanos. Me complace, amados hermanos, el poder presentarme delante de ustedes y sabiendo, amados hermanos, que nuestro Dios es grande, es misericordioso, porque sabemos que nos permite nuevamente, hermanos, el poder estar y poder celebrar esta santa fiesta, el poder celebrar este día de reposo. Así, mis hermanos, vamos a iniciar, hermanos, con la alabanza número 198 que lleva como título Cariñoso Salvador. Sabiendo, hermanos, que nuestro Salvador es muy cariñoso, ya que nos ha dado la vida, nos ha dado abundantes bendiciones, amados hermanos. Alabanza número 198, Cariñoso Salvador. Cantemos, hermanos. Cariñoso Salvador, tuyo de la tempestad, guiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbio, hasta el puerto de salud, guía con mi embarcación. Ningún otro sitio hay indefenso como aquí. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y lo necesito más. Afirmaste tú mi pie, fuerza y ánimo me das. Al enfermo das salud, vida das al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Amén, amados hermanos. Y reconocemos de que nosotros la bondad que nuestro Dios tiene con nuestra vida, con nuestros seres queridos, con nosotros mismos, sabemos que son grandes. Y como dice, tu bondad ensalzaré, ¿cierto? Así es, hermanos, ya que sabemos que nosotros nos alegramos por las bondades y por las abundantes bendiciones que nuestro Dios da a cada uno de nosotros. Así, mis hermanos, vamos a venir en palabras de oración, hermanos, para luego de esa oración seguir adorando a nuestro Creador, hermanos. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque tú has sido bueno. Tú nos has dado bendiciones. Tú nos has dado muchas cosas. Que sabemos, Padre, que sobre todo ello nosotros lo que podemos hacer es agradecerte, es decirte, Padre, gracias. Y tratamos que por medio de nuestras acciones hacer cosas buenas. Que por medio de nuestras acciones busquemos el agradarte a ti, Padre, porque sabiendo de que si fuera por nosotros, pues no hiciéramos quizás el esfuerzo para
hacerlo mejor, pero sabiendo de que tú nos has dicho que nos tienes una gran bendición, entonces nosotros queremos buscar esa bendición y queremos alejarnos de este camino que sabemos que a lo único que los lleva es a la perdición. Además tú, Padre, tú nos has prometido una vida eterna, tú nos has permitido abundantes bendiciones y nosotros buscamos eso, buscamos tener una vida contigo, buscamos tener una vida en la cual tengamos abundantes bendiciones y tengamos de tu protección, ya que sabemos que eso es lo importante, tener a un Dios vivo de parte nuestra, tener a ese Dios, ese Señor de señores en nuestra vida, sabiendo, Padre, que eso nos hace ser los más valiosos en toda nuestra existencia. Gracias te damos, Padre. Te pido que nos ayudes y lo guardes y que nos quites cualquier enfermedad que podamos tener, ya que tú dices que al que está enfermo tú das salud, al que está ciego de igual manera tú das esa vista para que podamos ver y hacer lo que tú demandas a cada uno de nosotros. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos hecho esa oración, les invito, hermanos, que entonemos otra preciosa alabanza, hermanos, y así lo vamos a hacer con la alabanza que se titula, hermanos, la alabanza número 228, que lleva como título Tengo un amigo. Cantemos, hermanos. Tengo un amigo, Cristo el Señor, yo le bendigo con mi loor, porque en el mundo nadie como Él es en mi vida.
sabiendo, hermanos, que nosotros tenemos ese amigo y sabemos que lo que Él quiere en nuestra vida es que hagamos las cosas bien, ya que sabemos que Él es nuestro fiel amigo, hermanos, y debemos de estar seguros de ello, de que nuestro Dios quiere siempre lo mejor para nuestra vida. Y por eso nos ha dado este espacio, nos regala este espacio para que nosotros, hermanos, mejoremos conforme va pasando el tiempo hasta llegar quizás a un estado de perfección, hermanos. Y vamos a entonar la alabanza número 170, hermanos, que lleva como título los 10 mandamientos, ya que después de esta alabanza vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Cantemos, hermanos. Habló Dios estas palabras en el monte Sinaí. No tendrá dioses ajenos, ni imagen te hará de mí. Estos son 10 mandamientos eternos como su autor, que recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. El nombre de Dios en vano nunca lo perdonará, y descansará tu mano el sábado de Jehová. Estos son 10 mandamientos eternos como su autor, que recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. A tu padre y a tu madre debida honra les darás. No mates ni adulteres, también te prohíbe hurtar. Estos son 10 mandamientos eternos como su autor, que recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Testigo falso no es bueno, ni debes nunca tu ser. No codiciarás tu ajeno, ni casa ni la mujer. Estos son 10 mandamientos eternos como su autor, que recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Amén, amados hermanos, sabiendo de que los 10 mandamientos que nuestro Dios nos ha dado para que nosotros los cumplamos, hermanos, como bien dice uno de ellos, honra a tu padre, a tu hermano y a tu madre. ¿Para qué? Para que nuestros días sean alargados, sabiendo de que
nuestro primer padre, por decirlo así, hermanos, es nuestro Dios, y a Él le debemos de dar la honra y a Él le debemos de obedecer, hermanos. Si vamos a tener una lectura, los que se pueden poner de pie, hermanos, se los agradecería mucho, y así vamos a atender esta lectura. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia, hermanos, les invito a que escuchemos en este momento los 10 y divinos mandamientos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos escuchado los mandamientos, hermanos, vamos a entonar un precioso salmo, el Salmo número 95, hermanos, que lleva en sus inicios: ven y celebremos alegremente a Jehová. Y luego de este preciosa alabanza quedará el espacio para nuestras hermanas que quieren cumplir esto, hermanos, que dice de venir y celebremos a nuestro Dios. Salmo 95, cantemos, hermanos. Ven y celebremos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Lleguemos ante su acatamiento con alabanzas. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en sus manos están las profundidades
pilares de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suya también la mar, pues Él la hizo, y sus manos formaron la seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque nos nuestro Dios, nosotros el pueblo de su heredad, y ovejas de su mando, y ovejas de su mando. Amén, amados hermanos. Como había dicho, en este momento quedará el espacio para nuestras hermanas. Amada Iglesia de Dios Israelita, paz a vosotros. Tenemos el deseo de entonar una bonita alabanza que se encuentra en nuestros himnarios. La alabanza que queremos entonar es la número 131 y se titula Feliz Momento. Feliz momento en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y en raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es ser. Me atrajo con placer seguir, su voz conoce todo fiel. Soy feliz,
Bien, hermanos, luego de que hayamos escuchado como nuestras hermanas de igual manera le cantan a nuestro Dios, vamos a entonar otra alabanza. La alabanza número 104 que lleva como título Las Buenas Nuevas. Y después de esta alabanza va a quedar nuestro hermano, quien será el expositor de la palabra de nuestro Dios. Alabanza número 104. Cantemos, hermanos. Veo Sion, tu gran destino cumple, que Dios es luz al mundo proclamar, que el Hacedor de las naciones quiere que nadie muera en densa oscuridad. Alegres nuevas al mundo ya, nuevas de redención, de amor y libertad. Ve cuántos miles yacen todavía en las oscuras cárceles del mar. Ignora que de Cristo el agonía fue para darle vida y libertad. Alegres nuevas al mundo dar, nuevas de redención, de amor y libertad. Es tu deber que salve de la muerte las almas por las cuales Él murió. Fiel si no tendrás que ser culpable de que se pierda lo que Él ganó. Alegres nuevas al mundo ya, nueva de redención, de amor y libertad. Pedí a toda tribu, pueblo y lengua que este vino a vivirnos es amor, que su Hijo ha muerto porque tenga todo mortal la vida en el Señor. Alegres nuevas al mundo dar, nuevas de redención, de amor y libertad. Tus hijos manda con el gran mensaje, junto dinero, impulso ellos dan. En oración sustenta fiel sus almas, y cuanto gastes Cristo pagará. Alegres nuevas al mundo dan, almas de redención, de amor y libertad. Amén, amados hermanos. Así en este momento van a quedar ese espacio de las buenas nuevas, como dice esta preciosa alabanza. Así que en este momento quedará nuestro hermano, quien será el expositor de la palabra de nuestro Dios. Mis carísimos y amados hermanos, miembros de la Santa y Bendecida Iglesia del Señor, amistades que están con nosotros pendientes de estas transmisiones, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, en esta preciosa mañana del día santo del Señor, vamos a
a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hemos venido o hemos recientemente iniciado un cuaderno de estudios para este trimestre, primer trimestre del 2022. Y pues gracias a Dios, el Eterno permite que hablemos acerca de esa estadía o esa opresión que el pueblo de Israel tuvo en Egipto. Vamos a hablar acerca de, en este trimestre se pretende hablar acerca de la entrada de Israel a Egipto, su periodo de tiempo que permaneció en Egipto y luego su liberación hacia la tierra prometida, hermanos, esa tierra que dice la palabra, que fluye leche y miel. Mis hermanos, y vamos a comparar todos estos eventos con nuestra vida. Vamos a hacer una comparación de todo lo que sufrió, lo que vivió Israel hasta llegar a la tierra prometida y lo que nosotros, la condición en la que nosotros vivíamos, nuestro rescate y nuestra peregrinación también hacia la tierra prometida. Recordémonos que también nosotros somos peregrinos y el Señor nos ha prometido una tierra por heredar. Mis hermanos, descansen por favor y en esta mañana, como les dije, vamos a revisar la palabra de nuestro Dios. Recientemente, hermanos, estudiábamos un tema, bueno, de hecho el sábado anterior se hablaba acerca de la esclavitud egipcia y dijimos que era una alegoría de nuestra esclavitud del pecado. En esa misma condición estábamos nosotros siendo oprimidos por el pecado, por el enemigo de Dios y de su pueblo, y de allí nos ha rescatado el Señor. Mis hermanos, hoy, en esta mañana, vamos a hablar acerca de un tema titulado Cruzando el Mar Rojo y el bautismo. Ese evento, ese magno evento que vivió Israel al cruzar el mar. Vamos a hablar acerca de ello, su simbolismo la interpretación que el apóstol Pablo le da, por supuesto usado por el Espíritu Santo de Dios, y también con respecto a nuestra vida, qué está simbolizando. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Voy a invitarles a que hagamos una oración, hermanos. Bendito Padre, Padre Celestial, Señor, aquí estamos ante ti en esta mañana, agradecidos en gran manera, Señor, por esa muestra de amor para con nosotros. Nos has dado la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, Señor, este día santo. Muchas gracias, Señor. Señor, venimos a darte las gracias también porque no nos ha faltado nada, pero igual venimos avergonzados por aquellas acciones equivocadas que pudimos haber cometido, no sé si de una manera inconsciente o consciente, tú lo sabes, y venimos a suplicarte el perdón. Venimos a rogarte que pases por alto nuestras rebeliones, Señor. Y en este momento, mi Dios, después de un espacio de cánticos, nos disponemos a abrir el libro sagrado. Queremos estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Padre bueno, que hables a nuestra vida, que nos permitas entender lo que tú quieres que nosotros comprendamos y entendamos en esta mañana.
Bendice en gran manera a toda tu iglesia. Bendice a aquellos que en su calidad de amigos están acompañándonos de manera virtual. Señor, que tu palabra pueda llegar hasta el corazón de toda tu iglesia y de aquellos amigos que también están oyendo tu palabra. Señor, usa mis labios, pero no permitas que de mis labios surjan palabras equivocadas, sino que lo que se hable sea para edificación de nuestra vida. Te lo suplicamos todo, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como antes había mencionado, hoy vamos a hablar acerca de ese momento cuando el pueblo de Israel cruza el mar y la interpretación que el apóstol Pablo le da a ese, yo digo, magno evento, hermanos, porque si bien es cierto, vimos una gran cantidad de milagros de parte de Dios para con su pueblo. Y este fue uno de los milagros mayores, digamos, hermanos. El momento cuando el mar estaba partiéndose y permitiendo que el pueblo de Israel caminara en seco, hermanos. Por supuesto, el Señor, lo que al hombre le parece imposible, para Dios no lo es, hermanos. Dice, y vamos a leer, nuestra lectura es, hermanos, en el libro de Corintios. Primera de Corintios en su capítulo 10, hermanos. Primera Corintios capítulo 10, y como dije antes, esto es la interpretación que el apóstol Pablo le da a ese evento. Dice, desde el versículo 1, vamos a leer, hermanos, 21 versículos. El que pueda permanecer de pie, pues de esta manera. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Dios, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque un pan
es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a ídolo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Pueden acomodarse, por favor. Mis hermanos, como dije, el evento de Israel cruzando el mar Rojo, el mar Bermejo, ese evento, el apóstol Pablo lo está identificando en este pasaje de la Escritura como el bautizo de Israel. Y por eso dice, desde sus primeros versículos, dice: no quiero que ignoréis porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés, como dice, hermanos, el versículo 2, fueron bautizados en la nube y en la mar. El apóstol Pablo, el evento del pueblo de Israel cruzando la mar, lo identifica como el bautizo de Israel. Mis hermanos, empieza él a hablar en toda la lectura que ya tuvimos, empieza a recomendar o a comparar lo que sucedía con Israel y lo llevaba a la iglesia en Corinto para que no presentara en ellos que ellos no presentaran esos mismos errores. Por ejemplo, les decía en el versículo 6 que todo lo que aconteció en Israel fue en figura de nosotros, les dijo. Así que no codiciemos como ellos codiciaron, porque tuvieron su consecuencia. No seamos honradores de ídolos, les decía, como algunos de ellos, porque también eso les trajo muchos problemas a Israel. Recordemos, hermanos, que Israel en todo su camino fue cometiendo errores, pero también fue pereciendo a causa de sus errores. Todo esto, hermanos, fue en figura de nosotros. Y la palabra de Dios también nos enseña que todas estas cosas son para nuestra enseñanza, hermanos. Todo. El versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición o para nuestra enseñanza. Entonces, mis hermanos, de todas estas experiencias de Israel, desde su estadía en Egipto, su liberación y su peregrinaje hasta la tierra prometida, pues la palabra de Dios nos enseña que son en figura de nosotros y son para nuestra enseñanza. Mis hermanos, el tema de esta mañana, que es titulado Cruzando el Mar Rojo y el bautismo, tiene un objetivo. Y el objetivo es concientizarnos del peligro de volver atrás, cuando hemos sido comprados con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Ese es el objetivo, lo que queremos, hermanos, lograr a lo largo de estos minutos que vamos a estudiar este tema. Queremos
que nos concienticemos del peligro de volver atrás, hermanos. ¿Por qué razón? Porque en Israel, hermanos, Israel cuando fue liberado, también lo vemos en muchas ocasiones pidiendo o queriendo volver hacia atrás. En muchas ocasiones lo oímos diciendo, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, estaban mejores allá. Recordamos aquellas ollas con carne que nos daban, recordamos las cebollas. Entonces, estaban añorando lo que habían dejado atrás, hermanos. ¿Qué sucede? Que nosotros también debemos ser conscientes que desde el momento que llegamos al Señor, desde ese momento, desde el momento que ponemos la mano sobre la mancera del arado, no debemos ver hacia atrás, hermanos. Porque todo aquel que pone la mano sobre la mancera del arado y mira hacia atrás, no está apto para el reino de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros que vamos caminando hacia la vida eterna y no perdamos de vista ese blanco que es nuestra vida, es la vida eterna, hermanos. Pero para poder alcanzarlo, debemos estar siempre firmes. Y de hecho, pues, la palabra de Dios nos enseñó que si queremos estar firmes, que miremos, ¿verdad? Lo leíamos también, hermano, que el que quiere estar firme, mire y no caiga. Sigamos adelante porque eso es lo que el Señor nos está constantemente motivando a hacer. No desmayar. Y lo que sucedió, como dije, con Israel, pues es para que aprendamos de él. Mis hermanos, en el capítulo de Hebreos 11:29, allí está lo que aparece como el texto de memoria. Y él dice, por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Mis hermanos, vamos a buscar en la escritura el momento preciso cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar. Dice Éxodo capítulo 14, hermanos. Leámoslo por favor, hermanos. Éxodo en su capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Pihairot, entre Migdol y la mar, hacia Balsefón. Delante de él asentaréis el campo junto a la mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Luego dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y saldrán los egipcios sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Mis hermanos, recordemos que el pueblo de Israel sale de su lugar de habitación en Egipto. Fueron liberados después de haber el Señor derramado 10 plagas sobre Egipto. La última de ellas, lo veíamos el sábado anterior, la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Cómo el Señor ordenó a su pueblo que el 10 del mes primero preparara un cordero, lo sacrificara el 14 y con la sangre pintara los postes y los dinteles de las casas, y toda casa donde había la marca de la sangre del cordero, allí no había muerto. Hermanos, el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza sus diferentes jornadas, sus diferentes estancias, mejor dicho. Y la Biblia nos dice que de Ramasés salieron para Sucot,
y empezó ya su camino. Solo para que nos hagamos una idea, había un camino corto para llegar a Canaán, había un camino corto que era el camino de los filisteos, pero Israel tenía que cruzar y pasar por la tierra de los filisteos. Y esa nación, ese pueblo de los filisteos eran guerreros, pues. Israel se iba a ver en medio de una guerra y a lo mejor regresaran, se retornaran a Egipto al verse en peligro. Mis hermanos, y fue por eso que el Señor los llevó por el camino más largo. Y en este momento preciso es cuando ellos iban y el Señor les dijo, dile a los hijos de Israel que den la vuelta y que se asienten frente a la mar. Les dijo él que se asienten en el campo junto a la mar, frente a Pihairot. Mis hermanos, en ese momento, por supuesto, ellos llevaban un líder y su líder iba dando las órdenes para que el pueblo caminara en sus estancias. Llegó el momento que el pueblo estaba junto a la mar. ¿Qué sucede, hermanos? Que cuando ellos estaban allí, el Señor dice que endureció el corazón de Faraón. Faraón tenía ya un corazón perverso, hermanos. Faraón ya tenía un corazón lleno de maldad. Y en cualquier momento, pues, iba a reaccionar y iba a pensar en no dejar ir a Israel o destruir a Israel. ¿Por qué? Porque había dolor. Había dolor, hermanos. Había una impotencia en el faraón cuando oía llantos en todas las casas de los egipcios, porque en todas las casas había un primogénito. Él mismo estaba sufriendo el dolor de perder a su primogénito, hermanos. Y había una impotencia. ¿Qué hago? No puedo hacer nada, pues quiero vengar la muerte de mi gente. Entonces, pero la Biblia dice que el Señor endureció el corazón de Israel, de Faraón. Y Faraón, al tener su corazón endurecido, pues iba a buscar perseguir a Israel y querer vengar la muerte, por decirlo de esta manera. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Israel, cuando estaba frente a la mar y sienten que Faraón venía hacia ellos, yo siempre he dicho, hermanos, que ellos se sintieron en un momento tan complicado porque no había salida para ellos. Como decimos comúnmente, nosotros se sintieron entre la espada y la pared. Allí estaban. Y de hecho, cuando vieron ellos que los egipcios se acercaban, dice en el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esas eran las palabras que ellos expresaban estando cautivos, hermanos. Y si esto lo queremos llevar ya a la vida del hombre, nos damos cuenta que esa es la condición del hombre. El hombre en su vida de pecado, aunque esté sufriendo diferentes situaciones,
pero se siente tranquilo. Se siente, como decimos, en la zona de confort. Se siente tranquilo, hermanos. Y no quieren, muchos de ellos no quieren salir de esa situación. Hay personas que están sumergidas en una adicción y ahí se sienten bien. Yo estoy bien. Ahí se sienten cómodos. Israel, estando cautivo, esas son las palabras, ellos mismos lo acaban de decir. Estas son las palabras que te dijimos. Mejor queremos morir aquí sirviendo a los egipcios y no ir a morir al desierto. Hermanos, hay una gran diferencia en aceptar una condición de vida que nos está haciendo daño o intentarlo, al menos salir de ella. Israel ya había salido, pero estaban en el momento que sintieron la presión de los egipcios y se vieron entre la espada y la pared. Yo siempre he dicho, no era fácil, porque vieron a venir a los egipcios con todo su poder de guerra y tenían al frente la mar. Y tenían los egipcios al otro lado. ¿Y para dónde nos hacemos? No tenemos la capacidad de pelear con los egipcios. Vamos a morir aquí. Y si nos vamos, no podemos nadar, porque es el mar, pues. Entonces, mis hermanos, como estoy mencionando, ellos se vieron en una situación bastante complicada. Pero hay unas palabras, hermanos, que Moisés transmite como el gran líder, transmite a los israelitas, y les dijo en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, o la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros, como dice, hermanos, vosotros estaréis quietos, estaréis quedos. Mis hermanos amados, esta es la promesa del Señor. Y esa promesa está dándosele al pueblo de Israel, pero también es dada a nosotros, hermanos. En el momento que nos sentimos nosotros entre la espada y la pared, nos vemos en situaciones difíciles, pues el Señor nos dice, vosotros estáos quedos, porque yo pelearé por vosotros. Qué bonito, hermanos. Qué bonito es tener esa confianza en el Señor y darnos cuenta que no es lo mismo caminar solos que caminar de la mano del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, este es el momento preciso, como dije, cuando el pueblo de Israel está frente a la mar. Este es el momento preciso, hermanos, cuando Israel está a punto de ver el milagro de Dios abriendo el mar y permitiendo que el pueblo de Israel marchara cruzando el mar. Y este evento es el que el apóstol Pablo lo compara como el bautizo de Israel, hermanos. ¿Qué es el bautizo? Solo por hacer un breve análisis, hermanos. ¿Qué es el bautizo? Pues el bautizo es el momento en el que hacemos ese pacto con Dios y somos totalmente liberados de la condición de pecado. No quiere decir, hermanos, y esto yo siempre lo he pensado de esta manera, así lo he dicho, que no quiere decir que antes del bautizo hay licencia de pecar. Porque de repente alguien dice, pues yo puedo hacer esto porque no soy bautizado todavía. No, hermanos. La Biblia nos enseña que nosotros somos responsables de nuestras acciones a partir del momento que conocemos la verdad. Porque la Biblia nos enseña que el pecado está ¿en quién, hermanos?
El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Desde el momento que nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, las leyes de Dios, en el momento que nosotros conocemos de sus santos mandamientos, en ese momento nos convertimos en personas responsables de nuestras acciones. Y a partir de allí, el conocer la palabra de Dios nos hace responsables, y allí el desobedecerla se convierte en un pecado. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y el pecado es la transgresión a la santa ley del Señor. Entonces, mis hermanos, antes del bautizo no es que exista una licencia, digo yo, una licencia para pecar. No, hermanos, somos responsables de nuestras acciones. Pero llega el momento del bautizo y en ese momento somos verdaderamente libres del pecado, porque hay un perdón de pecados y nosotros nos convertimos en una nueva criatura. Nuestros pecados han sido perdonados. Así que yo les decía, recuerdo esto, les decía a los hermanos en unas pláticas, revisando los puntos de fe, hermanos, en este momento de cruzar o de pasar las aguas, en ese momento nos convertimos todos en un candidato a la vida eterna. Y hay un perdón de pecados, hay un borrón de pecados. La gente, yo les explicaba que la gente habla de perdón y dice, ellos dicen que hay una borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, dicen ellos. Yo les explicaba que el Señor nos borra los pecados, pero dice, tus pecados te son perdonados, vete y sigue pecando. ¿Verdad que no dice así? Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Él limpia nuestras vestiduras y lo ideal sería no seguir pecando. Nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos inclina a hacer lo contrario. El apóstol Pablo lo decía de esa manera, ese gran hombre, ese hombre de trayectoria, ese hombre con acciones que nosotros al verlas decimos, Dios mío, si Él nos dijo que seamos imitadores de Él, como Él lo era de Cristo, y no podemos ni imitar a Pablo, nos cuesta trabajo, pero ese hombre dijo, las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las que no quiero hacer, estas hago porque hay algo, hay una fuerza dentro de mí que me inclina a cometer diferentes errores. Entonces, mis hermanos, a fuerza de ser sinceros, nosotros, hermanos, nuestros pecados son perdonados y ahí empieza una lucha por no seguir cometiendo los errores pasados, hermanos, por no manchar nuestra vestidura. Sigamos luchando, sigamos esforzándonos, hermanos, pero, por supuesto, como dije, esa es la oportunidad que Dios nos da para ser verdaderamente libres del pecado. Israel tuvo esa oportunidad y vamos a tratar de revisar el por qué decimos de esta manera. Lo que sucede, hermanos amados, es que Israel había pasado, ya vimos el sábado anterior, que había pasado 215 años en Egipto. Esto es un aproximado, 215 años en Egipto. Habían pasado un tiempo en donde ellos llegaron a Egipto, pero no como esclavos. Pero muriendo José, muriendo el faraón que conocía a José, entra un nuevo faraón. No sabía de José, no entendió ni por qué estaba ese pueblo allí, que cada día era más grande y más fuerte. Y sí los empieza a tratar como esclavos. Entonces, cuando revisamos, no exacto, pero revisamos algunos datos y creemos, hermanos, que ellos pasaron un aproximado de 144 años ya como esclavos.
¿Qué quiere decir esto? Que todos los que salieron de Egipto habían nacido en la esclavitud. Todos los que salieron de Egipto habían nacido siendo esclavos, bajo la opresión de los egipcios. Entonces eso había hecho, hermanos, que el autoestima de ellos fuera una baja autoestima. Y por eso es que vemos a Israel un poquito o bastante que renegando por todo, que mejor preferimos morir aquí en Egipto antes de morir en el desierto, que mejor nos hubiera dejado allá, habían suficientes sepulcros en Egipto. Todas estas son las propias acciones de personas con baja autoestima, de personas, y ellos pues habían salido de la esclavitud. Hermanos amados, el Señor también nos ha liberado a nosotros de esa esclavitud del pecado. Y ahí vamos, quizás nosotros también llegamos al Señor y quizás llegamos con baja autoestima, creyendo que no podíamos nada, que no teníamos valor. Pero el Señor nos ha venido enseñando a lo largo de nuestra vida en Él, de nuestro caminar, nos ha venido enseñando que nosotros somos valiosos. Porque Él, el Mesías, ofrendó su vida para liberarnos a nosotros. Y eso nos da valor, hermanos. Eso nos da mucho valor. Porque hoy, como decimos nosotros, todos valemos iguales y valemos, decimos, la sangre de Cristo. ¿Será que no tiene valor eso, hermanos? Claro que sí, tiene un enorme valor. Eso nos hace valiosos, hermanos. Que todos fuimos liberados también y fuimos comprados, dice la Biblia, fuimos comprados con precio, hermanos. Así que, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel había sido liberado, había salió con riquezas de Egipto, salió con muchas riquezas e iban caminando. Pero del lugar donde estaban, que acabamos de leer en Éxodo 14, donde estaban junto a la mar, allí estaban ellos fácilmente para retornar a Egipto, hermanos. Estaba fácil su retorno, pero creemos, y ya lo vamos a revisar, creemos que el cruzar la mar, allí sí fueron verdaderamente libres. Uno, los enemigos, los egipcios, entraron también a la mar y los hijos de Israel pudieron ver los cuerpos de los egipcios a la orilla de la mar, porque habían sido sepultados por las aguas. Entonces, mis hermanos, a partir de allí sí empieza una lucha. Es cierto, muchos murieron en el camino a causa de su poca fe. Pero, mis hermanos, a partir de ahí comienza una lucha porque ya no hay retorno. Ya no hay retorno, hermanos. Ya no podían retornar hacia Egipto, aunque decían, hagámonos capitanes y que nos lleven de regreso a Egipto. En algún momento ellos decían eso, pero ya no había retorno, hermanos. Ya no tendrían. No sé por qué, hermanos, después de ver las maravillas de Dios, después de ver las maravillas, algunos querían retornar. Algunos no habían medido el poder de Dios y no lograban a comprender sus maravillas, cómo, hermanos, la misericordia de Dios caminaba con ellos en la nube, en la columna de fuego, cómo la misericordia de Dios caminaba con ellos siempre. No habían logrado entender estas cosas, hermanos. Entendamos nosotros entonces que desde el momento que nosotros hacemos un pacto con el Señor, desde ese momento, mis hermanos, nosotros llevamos la misericordia de Dios en nuestra vida. Hay una vida diferente. ¿Por qué? Porque de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas, estas pasaron y todas son hechas nuevas, hermanos. A partir del momento que nosotros hacemos un pacto con el Señor,
pues nuestra vida cambia y no lo vamos a negar, hermanos. Nuestra vida cambia para bien. Entonces, no debemos estar como nosotros pensando en regresar a esa vida pasada, sino más bien debemos estar pensando en luchar por dejar completamente esa pasada manera de vivir. Así que mis hermanos amados, en ese momento fueron verdaderamente libres. Pero de repente alguien dijo, fueron libres de los egipcios, pero habrán alcanzado libertad espiritual, habrán alcanzado ellos totalmente, Israel habrá alcanzado una libertad en su mente, hermanos. Mentalmente eran libres, pues se resistieron, hermanos. No tenían la opresión de los egipcios, pero mentalmente se sentían esclavos siempre. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros también seamos libres totalmente. Mis hermanos, dice ya el comentario. Las experiencias de los hijos de Israel al cruzar el Mar Rojo y su opresión en Egipto señalan para nosotros una hermosa alegoría de nuestras experiencias después que hemos sido bautizados, después que hemos dejado la tierra de impiedad y pecado, cuando comenzamos nuestra jornada hacia la tierra prometida. Oigan qué bonito, hermanos. Dice que es una alegoría, es una comparación. Las experiencias de los hijos de Israel al cruzar el mar. Esta experiencia señala en nosotros una alegoría de nuestras experiencias después que hemos sido bautizados. ¿El camino se vuelve fácil? No, no es fácil. Nadie dijo que conquistar la vida eterna iba a ser fácil, hermanos. Si no nos dijera la palabra de Dios que al reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero tampoco es un camino imposible de recorrer. Es un camino que, tomado de la mano de Dios, vamos a seguir adelante. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Juan, primera de Juan, hermanos. Y vamos a leer en el capítulo 1 de primera de Juan. Bueno, libro de Juan, primera de Juan. Busquémoslo, hermanos, por favor. Capítulo 1 de primera de Juan. Y leemos, hermanos, el versículo 7. Dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Oigan qué bonito, hermanos. Dice, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo y Él nos va a perdonar. ¿En qué momento? En el momento que nosotros pasamos las aguas, son nuestros pecados perdonados. Y la Biblia dice que el Señor ya no hace memoria de nuestros pecados. Dice más: cuando los hijos de Israel estuvieron en Egipto, recibieron la promesa de ser libertados de dicha esclavitud. Pero esa libertad no se realizó plenamente, sino hasta que atravesaron el Mar Rojo. Antes de cruzar el mar podían haber vuelto a Egipto o podían echar mano de ellos los egipcios. Sin embargo, después que los egipcios fueron destruidos en las aguas, los hijos de Israel pudieron ser completamente libres. Este hecho entonces fue lo que trajo completa libertad al pueblo de Israel. Así lo expresan, hermanos, de que el momento que Israel cruza las aguas, en ese momento encuentra su verdadera libertad, porque ya no estaba fácil ni retornar ni
que los egipcios les hicieran algún tipo de daño. Allí era solo caminando, y el que se tomara de la mano de Dios y el que mostrara ese optimismo, esa fe, iba a alcanzar la victoria. No era fácil, porque el camino por el desierto no era fácil. Aunque, como dije antes, aunque la misericordia de Dios iba con ellos, pero el camino no era fácil, hermanos. Y muchas veces se volvía un poquito difícil el hecho de que ellos iban luchando contra sus propias ideales. Tenían que ser verdaderamente libres para poder alcanzar el éxito. Una libertad espiritual, una libertad en su mente también, hermanos. Dice más, nosotros también tenemos la promesa de que algún día hemos de ser libertados completamente de la esclavitud del pecado. Pero hay tal promesa para los que no cumplen con el requisito. Vuelvo a leerlo. Pero no hay tal promesa para los que no cumplen con el requisito del bautizo. La promesa de que Pedro hace al pueblo es: arrepentíos y bautícese de cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí preguntaban, hermanos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, veámoslo por favor, porque aquí preguntaban qué podemos hacer. Capítulo 2, hermanos, del libro de los Hechos, 2:38, hermanos, dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a leerlo un poquito antes. Vamos a leer el 37. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense. Oigan, qué bonito, hermanos. Porque todo lleva un proceso. Recordemos, hermanos, que todo esto lleva un proceso. Arrepiéntanse y bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y teniendo el don del Espíritu Santo en ustedes, es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo quien les va a enseñar todas las cosas. Es Él que les va a recordar y que les va a enseñar todas las cosas. Hermanos, el bautizo entonces se convierte en algo esencial, algo que debemos realizar, hermanos, para poder recibir la promesa, para poder recibir el don del Espíritu Santo. Y por supuesto, a partir de allí, ya no vamos a caminar solos, hermanos. A partir de allí, ya nuestro camino va a ser tomados de la mano del Señor. Mis hermanos amados, dice, por ejemplo, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 6, veámoslo, hermanos, un poquito adelante. Romanos, capítulo 6, y dice su versículo 16. Dice: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecer, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero gracias a Dios que aunque fuisteis, oigan bien, aunque fuisteis siervos del pecado, dice, aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados.
y libertados del pecado, sois hechos, ¿cómo dice, hermanos? Siervos de la justicia. Entonces, no podemos nosotros recibir estas promesas sin hacer ese pacto con el Señor. En ese momento, lo que acabamos de leer nos dice que nuestros pecados son perdonados y nosotros fuimos siervos del pecado. Pero en ese momento nos convertimos en siervos de la justicia, hermanos. Las cosas cambian en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, es necesario que para poder recibir esa verdadera libertad, dejar de ser siervos del pecado, debemos cumplir el requisito del bautizo. Israel, hermanos, ya dijimos, en el simbolismo, el apóstol Pablo lo enseñaba en 1 Corintios 10, que cruzando la mar fueron bautizados porque allí encontraron la verdadera libertad. Y a partir de allí, su caminar fue y su decisión fue o seguir sirviéndole al pecado, cometiendo errores, o agarrarse de la mano de Dios. Mis hermanos amados, dice más el comentario. En el capítulo 6 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo explica cómo el arrepentimiento y la conversión son destruidas por las obras pecaminosas de nuestra vida. No obstante, estas obras son quitadas de nosotros por medio del bautismo, de tal manera que nuestras vidas cambian a lo que Pablo le llama novedad de vida. 6:1 dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos, como dice, hermanos, en novedad de vida. Por eso dice que el que está en Cristo es nueva criatura, porque hay una novedad de vida, hermanos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mis hermanos amados, el apóstol Pablo le llama novedad de vida al momento después de haber cruzado las aguas. Así que, mis hermanos, no olvidemos que nosotros, igual le decía el Señor a Israel, que no se olvidaran que ellos habían sido siervos de la impiedad, siervos, hermanos, de esa tierra de impiedad, de Egipto. Dice en el capítulo 5 de Deuteronomio, dice de la siguiente manera, hermanos, vamos a leerlo, capítulo 5 de Deuteronomio, busquémoslo por favor, hermanos, el que pueda hacerlo. Y dice su versículo 15, y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes, ¿qué cosa, hermanos? Que guardes el día de reposo, les decía. Es que esta es la verdadera acción, hermanos. Desde el momento que fuimos liberados, vamos nosotros a mostrar ese agradecimiento por nuestra libertad, obedeciendo las leyes del Señor, hermanos. Entonces les digo, acuérdense que fueron siervos en la tierra de Egipto y que Jehová Dios los sacó de allí. Acuérdense que allá estaban de esclavos. Acordémonos, hermanos, que nosotros también fuimos esclavos del pecado y que el Señor nos ha liberado de allí. Entonces Él les decía, guarden el día de reposo, guarden los santos mandamientos, hermanos, guardemos, esforcémonos por guardar los santos mandamientos del Señor. Y dice en el libro de Efesios,
un consejo muy puntual, muy importante, hermanos. Libro de Efesios capítulo 4. Busquémoslo rapidito, hermanos. Efesios capítulo 4. Y dice su versículo 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mis hermanos amados, entonces nos damos cuenta que todo lleva un proceso. Debe haber un arrepentimiento, debemos bautizarnos y empieza a lo que se le llama la conversión, hermanos, un cambio total. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Quizás empezamos a revisar nuestra vida y decimos: yo llevo 10 años en el camino del Señor, otros dicen 15, otros dicen 30, otros pueden decir 1 año, 6 meses, 2 años, pero hay que hacernos un autoanálisis, hermanos. ¿Qué tan avanzado va ese proceso de conversión? Porque la conversión es un cambio total. De repente, y esto es aclarando, hermano, porque de repente alguien dice, cuando alguien hace un compromiso con el Señor, que después de un llamamiento pasan al frente, dicen, pues llegaron al Señor una persona convertida. No, llegó una persona arrepentida de sus errores. Si es un arrepentimiento genuino, se va a empezar a ver desde ese momento un pequeño o gran cambio. A ese cambio se le llama conversión. Y ahí vamos en un proceso. Dice más: tal como Israel pudo marchar a la tierra prometida con pie firme y sin temor de sus antiguos opresores, nosotros también marchamos hacia el paraíso eterno, prometido por Dios, alejándonos del pecado que nos mantuvo esclavizados por mucho tiempo. De modo que fuimos esclavos de la carnalidad del pecado, pero ahora somos libres por medio de Cristo y hemos comprobado que la vida en Cristo es mejor, tal como fue la vida de los israelitas después de cruzar el Mar Rojo. La vida es mejor. La vida en el Señor, vuelvo a repetir, nadie ha dicho que a partir del bautizo todo va a ser color, como dicen el buen salvadoreño, todo va a ser color de rosa. Nadie dijo, hermanos. Y muchas veces la situación, nuestras aflicciones son siempre el producto de nuestros errores. Yo siempre he dicho que a mayor obediencia al Señor vamos a tener una mayor felicidad, hermanos. Dice en el capítulo 8 del libro de Juan, en su capítulo 8, versículo 36, hermanos, 8:36, dice de la siguiente manera. Se los leo, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, el Señor pues nos ha dado libertad. Allá nosotros si valoramos esa libertad. Dice más, ya vamos a ir cerrando, hermanos. Dice más en el último comentario. Bueno, son 2 comentarios más. Dice: algunas cosas fueron nuevas para ellos, otras muchas no las pudieron entender, y a causa de esto blasfemaron contra Moisés y Aarón injustamente. Muchos incluso se dejaron volver a Egipto,
podemos ver que estas cosas hoy acontecen entre los miembros de la iglesia. Muchas veces olvidamos que hemos sido liberados por Cristo y anhelamos volver al lugar de donde salimos. Qué complicado, hermanos, es esto. Porque esto es, hemos dicho nosotros, es como el diario vivir. Dice en el capítulo 6 del libro de Romanos. Vámonos al libro de Romanos, hermanos. Romanos en su capítulo 6. Y aquí nos acaba de mencionar algo bien importante, hermanos. Y nos dice, Israel quería regresar. Israel, caminando como libres, querían volver a la esclavitud. Mis hermanos, muchas veces esto también se ha dado en la iglesia. Que de repente hemos sido liberados, pero a veces hay alguna cosita bien sencillita que ha hecho que muchos regresen a la pasada manera de vivir, regresen a la vida pasada, hermanos, y a veces tienen la oportunidad de retornar nuevamente, y el versículo se cumple: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Pero algunos no, hermanos, algunos han muerto en el intento, han muerto antes de recapacitar y decir, voy a regresar a mi Padre. Algunos han muerto. Mis hermanos, les decía en el capítulo 6 del libro de Romanos, dice el versículo 23, hermanos. Bueno, vamos a leer desde antes del versículo 20. Dice, porque cuando fuiste siervo del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin, ¿qué cosa, hermanos? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, el apóstol Pablo, haciendo conciencia, dice que ¿qué fruto pues tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si revisamos nuestra vida pasada, revisamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar, no teniendo a Dios en nuestro corazón. Si de repente lo que el apóstol Pablo dice acá es una verdad, y de repente hay muchos que dicen, yo no quisiera ni acordarme de lo que hacía en el mundo. Me avergüenzo de cómo era, de cómo pensaba, de cómo hablaba, me avergüenzo. Él dice, ¿qué fruto vas a tener de las cosas que te avergonzabas? Pero volvemos a lo mismo, hay muchos que están queriendo regresar a esa vida pasada. Hermanos, no es justo ni siquiera de acordarnos de lo que en el mundo pudimos haber hecho. No es justo ni siquiera acordarnos de ello. Olvidemos, debe quedar sepultado juntamente todos esos recuerdos, hermanos, y las cosas que en el mundo sucedieron, es lo que ha hecho, hermanos. Esa añorancia, esas cosas, es lo que ha hecho que muchos retornen. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor cruzaron las aguas, fueron liberados. A lo mejor cruzaron las aguas, fueron liberados, así como Israel cuando cruzó el mar, pero nunca han dejado una liberación en la mente, hermano. Su mente nunca ha sido liberada y siempre está luchando, siempre está pensando en lo que dejó, y eso es peligrosísimo, hermanos. Dice más, ya para cerrar, la vida en Cristo Jesús es fascinante, de manera que no debiésemos desear volver a nuestra vida primitiva. Seamos fieles al que nos libertó, pues nos dará la corona prometida al establecer
el reino de Dios. Vamos a cerrar leyendo, hermanos, en el libro de Pedro. Vamos a leer primera de Pedro capítulo 4. Y dice su versículo 1. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también estáis armados del mismo pensamiento. Que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en la carne, viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banqueteos, en abominables idolatrías. Mis hermanos, el apóstol Pedro también hablándole de esta manera directa, y hoy pues nos habla a nosotros. En aquel momento le hablaba a los gentiles también, y le hablaba a su pueblo, le hablaba a Israel, que estaba en muchas ocasiones haciendo lo mismo que hacían los gentiles. Y él les dice que en el tiempo que nos queda en la carne, viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? Solo el eterno Dios lo sabe, hermanos. Entonces, que este periodo de tiempo que nos falta, no sé cuánto tiempo es, puede ser horas, puede ser días, pueden ser meses, años, que este periodo de tiempo que nos falta, ya no vivamos nosotros en la carne, a la concupiscencia de la carne, sino dejemos que Dios obre en nuestra vida y hagamos la voluntad de Él. Mis hermanos amados, el apóstol Pablo decía, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Nos debe bastar, hermanos, que nos equivocamos. Nos debe bastar. De repente, hermanos, escuchamos, y lo voy a decir de esta manera, de repente escuchamos jóvenes diciendo, no, yo me voy a firmar en el camino del Señor, o yo voy a buscar al Señor, pero cuando ya esté mayorcito, ¿verdad? Hoy estoy joven, pues tengo toda una vida por delante, eso no lo sabemos, pero dicen, pues lo voy a buscar cuando yo esté mayor. Y luego encontramos la contraparte y encontramos personas mayores que han llegado al Señor y dicen, me arrepiento de no haber llegado al Señor cuando era joven, cuando tenía la fuerza de trabajar en su obra, cuando tenía todo el vigor. Me arrepiento de no haberlo hecho. Son dos contrastes, hermanos. Unos dicen, me voy a llegar al Señor cuando ya sea un mayor, un viejo. Y el mayor dice, me arrepiento de no haber llegado cuando era joven. Hermanos amados, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude para que los que ya estamos en el camino estemos firmes. Que no pensemos en volver atrás. Porque ninguno, vuelvo a repetir esto, ninguno que poniendo su mano sobre la mancera del arado y mira hacia atrás es digno del reino. Ninguno, hermanos. Sigamos adelante, echemos mano de la vida eterna, hermanos. Luchemos por alcanzar ese blanco. Y por supuesto también a los amigos que todavía no han hecho su compromiso, su pacto con el Señor, hagámoslo. No sabemos cuánto tiempo el Señor va a dar de vida y terminando la vida, también termina la oportunidad para poder echar mano de la vida eterna. Mis hermanos amados, el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestra vida. Mis hermanos, voy a dejar nuevamente el espacio para nuestro hermano que tiene a cargo los cánticos. Muchas gracias, hermanos, por esa fina atención. Pasa a vosotros.
Bien, mis hermanos, luego de que hemos escuchado la meditación, vamos a entonar la alabanza número 219 que lleva como título Pronto veremos a Cristo venir. Alabanza número 219, hermanos. Cantemos, hermanos. Pronto veremos a Cristo venir, dulces promesas en el porvenir, cuando su siervo a Cristo verá, todas las cosas cambiadas serán. Me cambiará, porque veré su divina faz. Me cambiará, porque veré su faz. No más destierro ni separación, no más ausencia, sino reunión. Los que durmieron se levantarán y a la imagen de Cristo verán. Me cambiará, porque veré su divina faz. Me cambiará, porque veré su faz. Con él la noche desvanecerá, el día eterno permanecerá. Calma entonces, no más tempestad, llanto cambiado en felicidad. Me cambiará, porque veré su divina faz. Me cambiará, porque veré su faz. Flacos en fuertes se convertirán, glorificados sus cuerpos serán. La fe cambiada en vista allá, eternamente Dios gobernará. Me cambiará, porque veré su divina faz. Me cambiará, porque veré su faz. Amén, amados hermanos, sabiendo de que nuestro Dios ha prometido eso, que si nosotros demandamos la sabiduría, pues nuestro Dios nos dará. Y como dice esta alabanza, flacos en fuertes se convertirán. Así será si nosotros confiamos y hacemos lo que nuestro Dios nos demanda, conforme quizás a todas las predicaciones, hermanos, conforme a lo que está escrito en ese libro bendito, en ese libro que sabemos que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, hasta aquí llegando mi participación, y quedará nuestro hermano nuevamente, quien será el que va a despedirnos de esta reunión. De mi parte, hermanos, solo me resta decir a cada uno de vosotros, paz a vosotros, hermanos.
Y mis hermanos, después de haber escuchado o haber cantado esta alabanza al Señor, vamos a cerrar. Quiero pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Bendito Padre, tú que habitas, Señor, en luz inaccesible. Hasta ese lugar queremos llegar, Señor, en esta mañana, cuando, gracias a tu amor y bondad, nos das el privilegio, Señor, de haber estado escuchándote. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestra vida. Nos damos cuenta que el camino no es fácil, pero con tu santa ayuda podemos alcanzar el éxito. Señor, ayúdanos para poder valorar lo que tú nos has dado, que a muchos de los que ya nos liberaste, perdonaste nuestros pecados por medio del bautizo. Señor, ayúdanos para no volver hacia atrás y no perder de vista ese blanco que es la salvación. Y aquellos que todavía no lo han hecho, Señor, también te ruego que tú les des la oportunidad de hacerlo. Que permita, Señor, que ese espacio que hay todavía de vida sea para poder presentar nuestros cuerpos a tu servicio. Señor, bendice a toda tu iglesia y bendice también a aquellos que han estado pendientes de esa transmisión en su calidad de amigos. Son súplicas y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. En el capítulo 6 del libro de Números, dice su versículo 24, en adelante dice, solamente voy a pedirles que inclinemos el rostro, hermanos, y recibimos la bendición en este momento. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.